¿Cómo es posible que un dron de $5.000 haya provocado una explosión visible desde el espacio y paralizado la logística rusa durante semanas? El 24 de mayo, a las 2:43 de la madrugada, 3 drones ucranianos convirtieron un tren ruso lleno de diésel en una tormenta de fuego de 200 metros. En solo 87 segundos, un convoy de millones de dólares fue reducido a chatarra ardiendo. ¿Qué tecnología burló al sistema de guerra electrónica Lear 3? ¿Cómo atravesaron el blindaje de los vagones? Y lo más raro, ¿por qué esto puede volver a pasar? Mañana, quédate hasta el final, porque vas a ver cómo una pequeña unidad de drones FPV cambió las reglas de la guerra logística. Y en el próximo episodio, revelaremos cómo estos mismos sistemas están ahora apuntando a los depósitos de munición del sur de Crimea. A las 2:43 de la madrugada del 24 de mayo de 2025, 3 drones de ataque ucranianos cruzaron el cielo sobre la región ocupada de Zaporilla, descendiendo lentamente sobre uno de los objetivos más sensibles de toda la infraestructura logística rusa, un tren cisterna de 8 vagones, transportando más de 560 toneladas de combustible diésel. Esa cantidad de carburante puede sostener 2 batallones mecanizados rusos durante una semana completa, pero ese tren no llegaría a destino. En menos de 90 segundos, esa columna metálica que surcaba la línea férrea Verkhny-Tokmak, Molochansk-Fedorivka iba a quedar convertida en una cadena de explosiones tan intensas que sus llamaradas serían visibles desde la órbita baja terrestre. El ataque fue ejecutado por un paquete de 5 drones, operando con precisión quirúrgica desde una estación de mando situada a más de 30 kilómetros de distancia. Un DJI Mavic 3, altamente modificado para reconocimiento nocturno, lideraba la operación, transmitiendo imágenes térmicas en tiempo real a los pilotos FPV. A su lado, una segunda unidad Mavic servía como respaldo, lista para tomar el relevo en caso de interferencias o pérdida de enlace. Los verdaderos instrumentos de destrucción, sin embargo, eran 3 cuadricópteros de fabricación ucraniana, equipados con ojivas de carga hueca de 2,6 kilogramos, optimizadas para perforar acero y provocar incendios incontrolables dentro de vagones cisterna. Estas no eran plataformas improvisadas. Los Mavic de observación habían sido adaptados con firmware que desactiva transmisiones no cifradas, anulando la capacidad de detección automática de sistemas rusos como el Lear 3. Además, algunos incorporaban sensores térmicos FLIR-Boson, capaces de detectar diferencias de temperatura de solo 0,05 grados Celsius. Eso les permitió identificar con total precisión el punto de mayor calor, el motor diésel de la locomotora, una firma térmica brillante en la oscuridad. Esa señal, transmitida encriptadamente, dio la orden. El objetivo estaba confirmado. El ataque podía comenzar. ¿Cómo lograron drones de $5.000 destruir millones en activos rusos? Quédate y suscríbete, porque lo que viene no solo explica ese resultado, sino que demuestra por qué este tipo de ataque es apenas el principio de algo mucho más grande. Primer piloto de dron FPV, con las coordenadas cargadas y la señal térmica del tren proyectada en sus gafas de visión en primera persona, inició la secuencia de ataque. Su cuadricóptero, armado con una ojiva de carga hueca, descendía a 140 km por hora en una maniobra de picado controlado. Durante la mayor parte de la trayectoria, el dron voló guiado por navegación GPS, pero al entrar en la fase terminal, a unos 15 segundos del impacto, el sistema cambió automáticamente a guiado óptico. Un algoritmo de visión por computadora identificaba la forma y contraste del vagón cisterna, fijando el objetivo de forma visual en caso de pérdida de señal. Pero justo cuando todo parecía fluir según lo planeado, los rusos reaccionaron. A 3 kilómetros de distancia, un sistema Lear 3 montado sobre un camión Kamaz encendió sus módulos de interferencia, detectando la señal digital del dron atacante. En menos de 2 segundos, el equipo ruso lanzó interferencias de amplio espectro, saturando frecuencias típicamente usadas por drones comerciales. El objetivo era claro: cortar el enlace entre el piloto y su dron, obligarlo a estrellarse o a activar un protocolo de regreso automático, lo que revelaría la posición del operador para un posterior ataque de artillería. Pero los operadores ucranianos estaban preparados. Desde semanas antes, sus drones habían sido equipados con sistemas de salto de frecuencia, una técnica electrónica que modifica el canal de transmisión cientos de veces por segundo, esquivando activamente la interferencia. Más aún, los FPV usaban sistemas de navegación inercial como respaldo, acelerómetros y giróscopos que permitían al dron mantener su trayectoria incluso sin GPS durante los últimos segundos críticos. La señal de control fluctuar, pero no se cortó. Desde el centro de operaciones, el piloto corrigió manualmente la trayectoria con apenas milisegundos de margen. A menos de 20 metros del blanco, el dron niveló su descenso,
estabilizó la cámara y aceleró en línea recta. En ese momento, ya era imposible detenerlo. El dron atravesó el lateral del primer vagón cisterna a una velocidad de impacto calculada de 143 km por hora. La carga hueca explotó internamente, generando un chorro de metal fundido que perforó el acero y encendió el diésel presurizado. La explosión resultante proyectó una nube de fuego de 60 metros en todas direcciones. Pero eso fue solo el principio. Las consecuencias de la explosión inicial fueron inmediatas y devastadoras. En cuestión de segundos, las temperaturas en los vagones adyacentes superaron los 1000 grados Celsius, lo suficiente para comprometer las juntas de seguridad de los depósitos y provocar fugas masivas de combustible. A las 2:44 y 29 segundos, el segundo dron impactó contra el tercer vagón desde la cola, sincronizado con el momento en que la presión interna alcanza niveles críticos. La segunda detonación fue más potente que la primera. No solo destruyó el vagón, sino que lanzó metralla sobre un perímetro de 200 metros, iniciando incendios secundarios en la vegetación circundante. El tercer dron, que debía actuar como respaldo, recibió la orden de ataque inmediato al detectar que 2 vagones centrales aún no habían sido comprometidos. Su trayectoria fue desviada a mitad de camino, por un pico de interferencia, pero el sistema de navegación inercial recuperó el rumbo. Impactó directamente sobre la válvula superior del sexto vagón. Esta vez, el fuego resultante se propagó a través de los sistemas de acoplamiento intervagón, generando un efecto dominó. Las propias conducciones del tren ayudaban a transmitir el fuego y la presión, con cada nuevo estallido, alimentando el siguiente. A las 2:45, solo 87 segundos después del primer contacto visual, el tren estaba completamente envuelto en llamas. 7 de los 8 vagones habían sido destruidos o estaban ardiendo fuera de control. El último vagón, parcialmente dañado, sería descartado por las autoridades rusas tras ser declarado irreparable. Las llamas se elevaron hasta 200 metros de altura. La columna de humo fue captada por satélites meteorológicos que orbitaban sobre el Mar Negro. La línea ferroviaria quedó completamente bloqueada por la destrucción, interrumpiendo semanas de flujo logístico ruso en la región. Lo más notable no fue solo la precisión del ataque o el daño causado, sino el costo. Menos de $20,000 en drones y piezas electrónicas lograron anular activos de transporte y combustible que costaban decenas de millones. No hubo soldados en el frente, ni necesidad de aviación táctica. Solo un equipo de 5 operadores, algunos civiles actuando como informantes, y un grupo de drones diseñados para una sola misión. Los operadores ucranianos sabían perfectamente que un contraataque electrónico ruso era cuestión de tiempo. Por eso, antes de lanzar la misión, habían programado sus drones con tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia, un sistema que cambia de canal cientos de veces por segundo, haciendo prácticamente imposible que los sistemas de guerra electrónica rusos, como el Lear-3, logren bloquear o rastrear las señales de control. A diferencia de los drones comerciales convencionales, los modelos empleados aquí, tanto los DJI Mavic, modificados como los quadcopters FPV de ataque, trabajan simultáneamente en 3 bandas de frecuencias separadas. Esta arquitectura redundante está diseñada específicamente para entornos donde la interferencia electromagnética es la norma, no la excepción. Mientras los operadores rusos intensifican sus intentos de interferencia, la plataforma de reconocimiento DJI continúa su labor. Su sistema de software, potenciado con algoritmos de inteligencia artificial, escanea continuamente el espectro y migra automáticamente a frecuencias limpias. Incluso cuando las señales entre operador y dron se vuelven intermitentes, los sensores ópticos y térmicos del Mavic siguen rastreando el objetivo en tiempo real. En paralelo, la comunicación con los drones de ataque se redirige a una banda secundaria, la banda L, mientras la señal se fragmenta en múltiples frecuencias con un patrón aleatorio que cambia más de 1000 veces por segundo. La electrónica rusa simplemente no puede mantener el ritmo. Los rusos entonces cambian de táctica, intentan suplantar la señal de GPS, enviando señales falsas para desorientar a los drones. Pero nuevamente, la anticipación ucraniana marca la diferencia. Los quadcopters de ataque llevan integradas unidades de medición inercial, IMIO, que combinan acelerómetros y giroscopios para detectar cualquier incoherencia entre los datos GPS y el movimiento real. Ante el engaño, el sistema cambia de inmediato al modo de navegación autónoma, guiado únicamente por las lecturas internas de velocidad, orientación y aceleración. Esto no puede ser interferido ni bloqueado. Así, aunque los rusos hayan logrado degradar la señal GPS, no pueden evitar lo inevitable. El dron sigue avanzando. Su sistema de visión computacional reconoce estructuras clave del vagón cisterna, identifica el punto óptimo de impacto y entra en fase de ataque sin necesidad de más órdenes humanas.
A las 2:44 y 30 segundos, la precisión ucraniana se materializa en una llamarada cegadora. El primer cuadcópter FPV, ya en modo autónomo, impacta el tercer vagón cisterna del tren ruso. Su ojiva de carga hueca, con un núcleo de acero tungsteno, perfora los 12 milímetros de acero del tanque con facilidad, y el segundo componente incendiario hace el resto. Una mezcla de calor, presión y combustible presurizado genera una explosión que vaporiza instantáneamente cientos de litros de diésel. El sensor térmico del DJI Mavic muestra en la pantalla una esfera de calor que se expande violentamente. Es solo el inicio. Lo que sigue es una reacción en cadena. La propia infraestructura del tren, optimizada para eficiencia logística, no para sobrevivir a un ataque, amplifica el desastre. Las conexiones entre tanques, diseñadas para balancear la presión durante el llenado, se convierten en tubos de transmisión del fuego. En apenas 15 segundos, los vagones adyacentes ya están ardiendo. El maquinista ruso, desesperado, aplica el freno de emergencia. Pero ya es tarde. El tren se convierte en blanco estático. A las 2:45, los operadores de los drones 2 y 3 entran en acción. El segundo piloto selecciona el sexto vagón, aún intacto, y se aproxima desde el sureste, aprovechando las columnas de humo para ocultar su entrada. El sistema térmico a bordo detecta el perfil metálico más frío del objetivo, y el software corrige la distorsión provocada por el calor ambiente. El ataque es tan preciso como el anterior: penetración, ignición y explosión. El tercer operador elige un objetivo al final de la formación, el octavo y último vagón, aún sin daños. Su dron se aproxima desde el oeste, golpea con precisión y añade otra bola de fuego a la escena. 3 impactos quirúrgicos, 3 explosiones sincronizadas y un tren de combustible convertido en una antorcha de proporciones épicas. La suma total, aproximadamente 560 toneladas de combustible en llamas, liberando una cantidad de energía que genera su propio sistema meteorológico. El aire caliente asciende en espiral, alimentando una columna de humo y fuego que se eleva más de 200 metros en la oscuridad. Las consecuencias no se limitan al tren. La línea férrea, columna vertebral del suministro ruso en esa región del frente, queda totalmente inutilizable. El calor ha deformado los raíles, fundido las traviesas de madera y arrojado metralla por todo el trazado. Lo que era una arteria de transporte esencial se ha convertido en un cementerio de acero retorcido. Restaurarla no será cuestión de días, sino de semanas. Si los equipos de reparación pueden siquiera trabajar sin caer bajo otro ataque de drones. Pero más allá del daño físico, el verdadero impacto es psicológico y logístico. Las tropas rusas en el sector dependían de ese tren para su movilidad, energía y capacidad ofensiva. 2 batallones enteros quedan ahora sin combustible. Las reservas deben ser redistribuidas, los convoyes protegidos con más recursos, y cada viaje se convierte en una apuesta costosa. A eso se suma el mensaje claro para los mandos del Kremlin: no hay retaguardia segura. Donde haya rieles, hay objetivos. Donde haya combustible, hay riesgo de incendio. Y todo esto, grabado en 4K, transmitido por enlace seguro a Kiev, y posteriormente usado como parte de un estudio de caso para futuras operaciones. Esta no es una victoria aislada. Es una plantilla para repetir. Con cada misión, la precisión mejora. Con cada ataque exitoso, el costo para Rusia aumenta. Si este análisis te pareció revelador, compártelo con alguien que quiera entender cómo se pelea una guerra en el siglo XXI. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos sobre tecnología militar, inteligencia táctica y el futuro de los conflictos armados. Nos vemos en la próxima misión.